Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda jornada y última de Pandemia y Derechos Humanos en la República Argentina, sus efectos jurídicos en el marco de la emergencia sanitaria. En la tarde de hoy nos van a estar acompañando ambos disertantes, Fabián Reinaldo Caro y Ricardo Fabres. Voy a proceder ahora a leer un currículum abreviado de ambos, y después procedemos ya con la segunda jornada. Ricardo Arturo Fabris, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, graduado en la Tecnicatura de Comercio Exterior de la Fundación Banco de Boston, Buenos Aires. Desempeñó diversos cargos en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en las asesorías jurídicas de la entidad binacional Yacyretá y en las municipalidades de Tigre y Bransen, provincia de Buenos Aires. Estuvo a cargo de la subdirección del Instituto de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Fue profesor de Derecho Civil 1 y 2, parte general y obligaciones, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, y de Derecho Civil 2, obligaciones, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Asesoramiento y Coordinación Jurídica de la Municipalidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Fue becario de la Fundación MAPFRE en la especialización de tratamiento de residuos urbanos, Madrid. Es socio del estudio jurídico especializado en Derecho Civil, Comercial y Administrativo. Es profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Buenos Aires. Es conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de dicha provincia. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires. Fabián Reinaldo Caro es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Entre sus antecedentes profesionales y laborales, podemos destacar que se desempeñó como director general de recursos tributarios de la Municipalidad de Tigre, fue secretario de Hacienda y Administración de Municipalidad de Bransen y asimismo ocupó el cargo de responsable de la unidad jurídica y legal del Comité de Cuenca del Río Reconquista, dependiente del Ministerio de Infraestructura de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. También ocupó diversos cargos en la Municipalidad de Moreno, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. Fue auxiliar de la Justicia, perito contador para los departamentos judiciales de San Isidro y San Martín, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Asesoramiento y Coordinación Técnico-Administrativa de la Municipalidad de Azul, Provincia de Buenos Aires. Es titular del Estudio Jurídico Contable especializado en Derecho Administrativo, Tributario, Provincial y Municipal, Civil, Comercial y Laboral. En el ámbito académico integra como socio activo adherente el capítulo Argentina de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, es integrante de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios y también es miembro honorífico del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Asimismo, forma parte del Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires, de la Comisión de Profesionales de Ciencias Económicas para el ámbito municipal, dependiente del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y de la Comisión de Legislación General y Seguimiento Legislativo del Colegio de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Bueno, habiendo leído el currículum abreviado de los dos disertantes, los dejo con el auditorio. Adelante, por favor, doctores. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por estar presentes. Hoy vamos a compartir con ustedes la segunda y última parte de este seminario de pandemia y derechos humanos, efectos jurídicos de la emergencia sanitaria. Y de mi parte vamos a continuar con el análisis que empezamos en la semana pasada y vamos a poner foco especial en algunas cuestiones doctrinarias y jurisprudenciales vinculadas con los efectos jurídicos
de la pandemia, y en la segunda parte, en una visión un poquito más práctica y terrenal, el doctor Fabris nos va a dar un pantallazo respecto a cómo es la mecánica y la aplicación de las llamadas medidas generales de prevención, como digo yo, ex ASPO y DISPO. Vamos a arrancar esta parte de nuestro encuentro. Voy a compartirles pantalla con un PowerPoint para que vayamos haciendo más amena la charla y en ese orden podamos ir reflexionando juntos respecto a los temas que me interesa resaltarles. No sé si ustedes pueden llegar a ver ya un PowerPoint, una primera diapositiva de pandemias y restricciones. ¿La pueden ver? Álvaro, ¿se ve? Correcto, doctor, adelante. Bueno, vamos a ver, como decíamos hoy, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que me parece son relevantes para tener en cuenta en este encuentro. Como siempre, es nuestra costumbre, es introducirlos con los ejes temáticos de relevancia y los pudimos dividir en dos partes, como bien les decía, los antecedentes doctrinarios. Vamos a posar nuestra mirada especialmente en el DNU 241 del 2021, que no es el que tenemos en vigencia hoy, sino es el anterior. ¿Y por qué esto? Porque digamos que, como todos sabemos, estos decretos de necesidad y urgencia tienen una vigencia temporal entre 2 y 3 semanas, y como el tiempo pasa muy raudamente, y el DNU anterior, el que estuvo en vigencia hasta el 30 de abril específicamente, cobró mucha relevancia y debate en todo lo vinculado con la cuestión de la educación presencial y la prohibición de la misma en el ámbito del AMBA. Vamos a hacer una introducción doctrinaria, que son algunas cuestiones básicas, pero me interesa que no se pierdan de vista, porque luego, cuando vayamos introduciéndonos en los fallos que fueron saliendo en ocasión de este decreto, vamos a ver cómo es su aplicación práctica y cómo los diversos jueces de diverso grado y competencia fueron resolviendo las cuestiones que se ventilaban en cada expediente. En primer punto, respecto al DNU que ya les comentara, me pareció relevante establecer cuatro ítems. En esto voy a seguir un poco algunos lineamientos de una nota que yo les invito a que ustedes puedan ver en el diario La Ley, que salieron en el día de hoy, y básicamente ahí yo les puse la cita. Básicamente contiene 4 puntos, como decía. Primero, el DNU 241 contiene una declaración de estado de sitio, es una intervención federal encubierta, hay delegación legislativa y existe necesidad y urgencia. Estos 4 ítems que parecen, para los que estamos imbuidos de estas cuestiones técnicas y jurídicas que nos parecen a veces obvias, a veces no son tanto cuando tenemos que aplicarlas al caso concreto. Vamos a ir viendo cada caso y vamos adentrándonos en las temáticas a desarrollar. En primer lugar, me parece relevante que prestemos especial atención al artículo 2 del DNU 241, reitero, que estuvo en vigencia entre el 16 y el 30 de abril de 2021, donde se sustituye el artículo 10 del DNU 235, que es uno anterior al que estuvo en vigencia anteriormente, y básicamente establece las pautas vinculadas con clases presenciales. Se mantendrán las clases presenciales a las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas
en el presente decreto o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidos por las resoluciones 364 del 2 de julio de 2020, 370 del 8 de octubre de 2020, 386, 387, ambas del 13 de febrero de 2021 del Consejo Federal de Educación, sus complementarias y modificatorias. A continuación establece algunas pautas que están subdivididas en 3 párrafos y que básicamente establece que tanto los gobernadores y gobernadoras de las provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades conforme a la evaluación de riesgo epidemiológico de conformidad con la normativa vigente. Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases podrán disponer por sí su reinicio según la evaluación de riesgo. El personal directivo, docente y no docente, y los alumnos y las alumnas y su acompañante en su caso, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales, quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso de transporte público de pasajeros urbano, interurbana e interjurisdiccional, según corresponda, y a este solo efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones enunciadas. Establécese en el aglomerado área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, según está definido en el artículo 3º del decreto 225 del 21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos sus niveles y en todas sus modalidades del 19 de abril al 30 de abril de 2021 inclusive. En base a esta norma, que fue la que levantó tanta polémica y que tuvo durante muchos días y aún sigue siendo noticia en los medios nacionales y locales del área metropolitana, vamos a ir desmenuzando algunas cuestiones que me interesan establecer. Contiene una declaración de estado de sitio. Esta es una cuestión que se debatió mucho al principio de la pandemia con los primeros decretos, sobre todo con el dictado del DNU 297 del 2020, donde se fueron llegando a distintas conclusiones en las cuales algunos constitucionalistas decían que no era necesario, otros decían lo contrario, y así fuimos haciendo camino al andar. Por nuestra parte, y siguiendo a algunos doctrinarios, entendemos que el inicio de la respuesta debe hacerse cargo de 2 niveles diferentes de análisis. Por el primero es dilucidar si el derecho de emergencia únicamente se desarrolla en situaciones de estado de sitio y en caso de responder negativamente corroborar si, de todas maneras, el reglamento en examen aplica soluciones reservadas para los casos contemplados en el artículo 23 de nuestra Constitución. Recordemos que en el encuentro anterior, el doctor Fabri, cuando explicó todos los caracteres de los decretos de necesidad y urgencia vigentes en materia sanitaria, llegamos a la conclusión que eran reglamentos. Por eso, y respecto de la primera indagación, aunque es un autor de la talla de Mejián, quien afirma que las situaciones de emergencia están previstas en la Constitución Nacional y tienen como respuesta al de emergencia prevista en aquella, la declaración del estado de sitio a que se refiere el artículo 23. Por ello, vemos la obligación de disentir con el maestro desde que el propio texto fundamental ha instaurado otros institutos para dar causa a la regulación de emergencia. Así, por ejemplo, el artículo 76 de la Constitución habilita la delegación legislativa en materias determinadas de administración o de emergencia pública, mientras que también se ha admitido que el Poder Ejecutivo, mediante las circunstancias excepcionales mencionadas en el artículo 99, inciso 3, pueda desarrollar normativa de emergencia económica, entre otros. Si ampliamos la mirada hacia el bloque constitucional, y en las palabras de San Martino, la Constitución convencionalizada, advertimos que varios instrumentos internacionales de derechos humanos individualizados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, contemplan la restricción e inclusive la suspensión de algunos de los derechos por ellos reconocidos. Así, por ejemplo, el artículo 27.1 del Pacto de San José de Costa Rica incorpora lo que denomina el derecho de suspensión en supuestos de emergencia.
y otro tanto hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en caso de situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. En ese orden podemos concluir que el derecho positivo a nivel constitucional o convencional, bien que en supuestos que deben ser analizados con suma estrictez, admiten diversos carriles de desarrollo de emergencia por fuera del estado de sitio. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que le corresponde a dicho cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. Así, ante la mediana claridad de los textos y teniendo presente que el TN 241, en el marco de una conmoción interior, ha sido dictado durante el periodo ordinario de sesión del Poder Legislativo, huelga cualquier otro comentario sobre la imposibilidad absoluta de decretar el estado de sitio por un departamento de gobierno que no sea el Parlamento. Si bien el debate respecto a estado de sitio sí, respecto a estado de sitio no, y en base a los principios y lineamientos que fuimos viendo en el encuentro anterior, creemos que el DNU en eso es correcto al no utilizar el instituto del estado de sitio. Creo que en eso hoy a esta altura no hay mayor debate, pero me parecía relevante pegarle un repaso y poder ir sellando algunos conceptos que consideramos básicos. Segundo, ¿es una intervención federal encubierta? Como sabemos, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Artículo 121 de la Constitución Nacional. Tendrán sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Artículo 122. Y tienen el deber de garantizar, entre otras, la educación primaria, artículo 5 de la Constitución, que también establece el régimen municipal. Educación primaria y régimen municipal son dos de las garantías que el Estado, que las provincias reservan para sí y garantiza el Estado federal. Así las cosas, en primera lectura podría señalar que, dado que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las encargadas de asegurar la provisión de la educación primaria sin intervención del gobierno federal, una norma como la del artículo 2 del DNU 241 sería inconstitucional en tanto en cuanto su texto, si bien no desplaza formalmente a las autoridades locales encargadas de cuidar la instrucción inicial, materialmente sí lo hace al establecer el modo en que se han de impartir las clases. Pues bien, creemos que una interpretación semejante no se compadece con la distribución de potestades que incluye el texto fundamental. Por ende, consideramos errado asimilar esta norma con un caso de intervención federal. Nuevamente, principiemos por la atribución de la potestad de dictar la intervención, de acuerdo con el artículo 75, inciso 31, que es atribución del Congreso Nacional, disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Que se entienda bien, no estamos, o por lo menos quien les habla, no está fijando una postura respecto a presencialidad escolar sí o presencialidad escolar no, sino que estamos viéndolo desde la óptica exclusiva de si la misma implica una intervención federal encubierta. Vamos al tercer tópico, vamos a continuar y como una especie de conclusión concordantemente, el artículo 99, inciso 20 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo decreta la intervención federal a una provincia o la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Así, por los mismos motivos que desarrollamos al tratar el caso del estado de sitio, concluimos que de ninguna manera este DNU puede establecer el remedio contemplado en el artículo 6 de la Constitución Nacional. O sea, vamos llegando a diversas conclusiones. Estado de sitio no, intervención federal en tiempo. Tercero, delegación legislativa. Por este tema ya lo trató en la clase anterior el doctor Fabris cuando relató en forma muy sucinta cuáles son los caracteres principales de un DNU y más en nada desde el punto de vista de su naturaleza reglamentaria. Y dado que el reglamento adopta la forma del DNU, es decir, una atribución normativa propia, puede parecer innecesario y conforme un acertado pronunciamiento
de la Corte, que es harto inconsistente, consultar si la presidencia ha citado por tal medio una función legislativa que requiere autorización previa de otro poder. No obstante, como el visto de este reglamento menciona la ley 27.541, que normó una muy amplia delegación legislativa, incluso en materia sanitaria, consideramos que la pregunta no carece de interés. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 76, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Y defendiendo una interpretación estricta de este dispositivo, la Corte dijo que con un lenguaje firme y explícito la Constitución Nacional prohíbe al presidente de la República, como regla general, emitir disposiciones de carácter legislativo, sea iniciativa propia, artículo 99.3, segundo párrafo, o sea por virtud de la delegación que en su favor haga el Congreso, artículo 76, primera parte. En lo que se refiere a los decretos dictados en uso de facultades delegadas, los llamados decretos delegados por parte de la doctrina, el artículo 73 de la Constitución Nacional establece 4 requisitos básicos. Primero, que se limiten a materias determinadas de administración o emergencia pública. 2, que se dicten dentro del plazo fijado para su ejercicio. Y 3, que se mantengan dentro de las bases de la delegación del Congreso establezca. El artículo 100, inciso 12, añade un cuarto requisito, a saber que los decretos así dictados sean refrendados por el jefe de gabinete de ministros y sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, tal como vimos en el encuentro anterior. Pues bien, si ahora consultamos el contenido del artículo primero de la ley 27.541, se puede leer el siguiente texto. Declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegas en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2 hasta el 31 de diciembre de 2020. Vamos a ver cuál fue la metodología utilizada para poder prorrogarlo hasta la fecha e incluso hasta el 31 de diciembre del corriente año, dentro de mi humilde entender, de manera impropia. De este periodo, lo que nos interesa destacar es el plazo de delegación, que fenecía el último día del año pasado, como bien les decía. Conforme a nuestra consulta, el Congreso de la Nación no ha dictado una nueva ley, sino que existe, como todos sabemos, hay un proyecto de ley en tratamiento de las cámaras, prorrogando dicho plazo en lo que se refiere a la delegación en materia sanitaria, sino que fue el propio Poder Ejecutivo el que, echando mano de un decreto de necesidad de urgencia, el 260-2020, que fuera publicado el 12 de marzo de 2020, primero amplió la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 11 de abril de 2021, para posteriormente, mediante el DNU 167 del 11 de marzo de este año, prorrogar tal régimen hasta el 31 de diciembre del corriente. Respecto al DNU 260, dado que en la delegación es el titular de las potestades, el delegante, o sea, el Congreso, el único que puede y debe, a la luz del artículo 76 de la Constitución, establecer el límite temporal que de esa cesión de facultades, esta extensión del plazo debió ser otorgada por el Congreso Nacional. Es más, como ustedes pueden ver, el propio DNU autoprorroga la emergencia sanitaria hasta fin de año. Después pasamos al siguiente punto respecto a si existía o no necesidad de urgencia. Veamos, de conformidad a los párrafos segundo y tercero del artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la adopción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos,
podrá dictar por razones de necesidad y urgencia las que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. La letra del artículo es muy clara, únicamente cuando un contexto alejado del ordinario imponga soluciones normativas que, por la premura de necesidad, no puedan esperar a ser expedidas siguiendo el procedimiento de formalización de las leyes, y siempre que no se trate de las cuestiones totalmente vedadas, como ya sabemos, de naturaleza penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos. La presidencia o el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia. Existen algunas posturas doctrinarias que afirman que el DNU no se ajusta a la demanda constitucional, por cuanto las medidas restrictivas adoptadas con motivo de la pandemia del COVID-19 comenzaron a dictarse el 12 de marzo del año pasado, DNU 260, por lo que ya no nos encontraríamos estrictamente frente a una emergencia en tanto acontecimiento súbito, sino ante un cuadro que lleva más de 13 meses de continuidad. Es verdad que al día de la fecha no existe una ley material sancionada por el Congreso Nacional, más allá del proyecto que fuera girado hace pocos días por el Poder Ejecutivo, por lo cual no queda menos que esperar que ambas cámaras le den consagración legislativa a las medidas de prevención que serán explicados en detalle en la próxima alocución. Y ahora, digamos, como una segunda parte de nuestra charla, ya hicimos una introducción conceptual y doctrinaria, y vamos a ir viendo cómo se fue plasmando dichos lineamientos en algunos fallos que fueron siendo dictados en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, en distintos fueros de distinto grado y jurisdicción, y donde se fueron plasmando todas las cuestiones referidas a la educación presencial, sí o no. Yo les traje, hay muchos fallos dando vuelta, pero les traje 5 que los considero los más relevantes antes de introducirnos en el análisis del fallo de la Corte en Gobierno de la Ciudad con el Estado Nacional. Les traje 5 fallos donde, como cuestión previa, se fueron debatiendo aspectos vinculados con la materia jurisdicción y competencia. Les traje un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dictado el 26 de abril de este año. Les traje incluso un fallo de primera instancia del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, del 18 de abril. ¿Y por qué es un fallo de primera instancia? Porque ha quedado firme y fue consentido por la parte actora. Por eso se los traje. Les traje otro, que es de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, del 30 de abril. Hay un cuarto que es más conocido mediáticamente, que es el de Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada, de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributaria y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue el famoso fallo que evitó la educación presencial en el ámbito de la Ciudad Autónoma. Y en el último, AFA sobre habeas corpus de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminales y Corrección, a la sexta del 16 de abril. Como verán, todos fallos que fueron dictados durante la vigencia del analizado decreto 241. Vamos a ir adentrándonos en los conceptos y en los lineamientos jurisprudenciales que nos fueron dando. En el primero de ellos, del dictado por la Suprema Corte de Justicia, vemos que a la luz de la relación de hechos y consideraciones que anteceden, puede apreciarse que la medida cautelar promovida, les cuento, esta medida cautelar promovida es declarar la inconstitucionalidad de la normativa de la provincia de Buenos Aires que suspendía la educación presencial y que hacía propia y adhería a la norma federal, más bien parece procurar por vía indirecta un freno a la restricción impuesta por el DNU 241 de 21, que enervar los efectos que las normas provinciales censuradas de modo autónomo traerían aparejadas. En el actual estado de cosas, el planteo en consideración no explica cómo un fallo precautorio susceptible de dictarse en esta sede, que
neutralizar los efectos del decreto 181 del 21 y la resolución 1208 del 21, estas dos son normas de la provincia de Buenos Aires, podría llevar consigo a la satisfacción al reclamo y obtener el objetivo material ambicionado al formularlo, sin avanzar sobre lo instituido por el DNU 241. Algo que parecería jurídicamente improbable, desprovisto de aptitud para lograr ese resultado, o sea, la reanudación de las clases presenciales en el AMBA. Un pronunciamiento de semejante tenor luciría de antemano mellado en su viabilidad. Por un lado, la medida de la autoridad federal ha sido adoptada directamente desde el 19 hasta el 30 de abril en el AMBA. Su autoaplicabilidad u obligatoriedad en modo alguno estuvo supeditado a la conformidad, el asentimiento o la adhesión de la autoridad local en relación con el AMBA. Tal ha sido el diseño de este DNU. No se trata de una normativa sujeta a adhesión, al menos no lo es en el párrafo añadido por el DNU 241 al artículo 10º del decreto 235 del 21. Una hipotética suspensión de los reglamentos provinciales cuestionados no habría de conmover la fuerza obligatoria de la restricción, o bien es inviable toda vez que la procedencia de una orden de reanudación de la actividad educativa presencial dependería de la neutralización de efectos del DNU 241, acto ajeno al reclamo ventilado en auto y extraño al conocimiento de esta jurisdicción. ¿Por qué esta solución? Porque la causa que traje para compartirla tenía como objeto una acción originaria de inconstitucionalidad para poder activar la competencia originaria de la Suprema Corte de la provincia. Y es por eso que ataca la norma provincial y no ataca directamente el DNU nacional. Y también es por ello que la Suprema Corte Provincial arriba esta solución declarándose incompetente para entender en esta causa. Vamos a la segunda de las causas que le nombré, que es, habida cuenta que la demanda se dirige también contra la provincia de Buenos Aires, o sea, estamos acá en el fallo de primera instancia promovido por la Municipalidad de Vicente López para poder, para que obligara a que se reanude al Estado Nacional la estación presencial. Corresponde en primer término dilucidar por su carácter de aforada si sería viable la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, en cuyo caso debería remitirse a esa sede el legajo, o bien si la cuestión compete a este juzgado federal o si corresponde la intervención de la justicia local. Ese es el meollo de la cuestión. Corte Suprema Federal en competencia originaria, competencia de la justicia federal o intervención de la justicia local o provincial. La acumulación subjetiva de pretensiones que respetablemente instaron los amplistas contra el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires no resultaría admisible conforme a la doctrina sentada en los fallos Mendoza, toda vez que ninguno de los accionados resultan aforados en forma autónoma a esta instancia, ni existen motivos suficientes para concluir que dicho litisconsorcio pasivo sea necesario según el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Vale decir, la acumulación subjetiva de pretensiones no es un instrumento apto para sostener una competencia restringida y de excepción que en ningún caso hubiera prosperado de haberse introducido individualmente cada una de las pretensiones, entre otras. Repárese que el accionante pretende una sentencia que obliga al Estado Nacional y también a la provincia que se abstengan de efectivizar cualquier medida que importe la suspensión de las clases presenciales en las escuelas. Para ello, además de la tacha de actos administrativos nacionales, por ejemplo, decretos presidenciales de 260, 297 y sus prórrogas, resoluciones ministeriales número 108 de 2020 y de una ley nacional 27550, la protesta también involucra inevitablemente actos administrativos y leyes locales, que, como su equivalente nacional, conforman una suerte de estatuto sanitario provincial de emergencia. Va de suyo que vale, bajo tales condiciones, la materia federal o es la predominante, en tanto que los actores efectúan un planteamiento conjunto de un asunto de naturaleza ordinaria con una orden federal, en la que justamente lo que sobresale es una cuestión de derecho público local. No lo cito en la diapositiva, pero termina concluyendo el Juzgado Federal de San Martín
que se declara incompetente y deben remitir sanciones a la justicia local, en este caso el Departamento Judicial de San Isidro, asiento territorial de la Municipalidad de Vicente López. Continuemos. Respecto al tercero de los fallos, las rotundas afirmaciones del apelante sobre la ausencia de toda base científica del DNU 241 del 2021, que suspendió el dictado de las clases presenciales, no pueden admitirse porque se indicó en la norma que existe un incremento de contagios en la franja etaria que corresponde a la de los estudiantes y que aumentó la cantidad de personas que utilizan el transporte público. Las opiniones técnicas de la administración pública merecen atención sobre la base del asesoramiento y trabajo interdisciplinario de las agencias especializadas. Por tanto, no corresponde que los tribunales se aparten de aquellas, salvo los supuestos de irrazonabilidad grave o manifiesta. Si bien no se desmerecen los esfuerzos del colegio actor por ajustar sus prácticas a los más rigurosos protocolos, lo cierto es que sigue en pie la reducción de la circulación de personas relacionadas con las actividades de educación presencial. La existencia de la pandemia y el reciente incremento de contagios e internaciones en la población se encuentra fuera de discusión. En ese marco, el DNU 241 incluye restricciones a las actividades escolares, pero no apunta selectivamente hacia esto. Un variado número de otras actividades son objeto de limitaciones. Al respecto, les comento que en esta causa, un establecimiento educativo de naturaleza de carácter privado interpuso un amparo durante el fin de semana previo al primer día hábil de entrada en vigencia del DNU 241 para poder que no le sea oponible la suspensión de las clases presenciales y que los alumnos de su establecimiento puedan concurrir como hasta entonces. Y en ese marco, este fallo llega a la conclusión que rechaza el amparo por las conclusiones que acabo de establecer o de contarles. En sus partes más relevantes. En general, son fallos muy largos y hemos tratado de compartirles los considerandos más relevantes. Por último, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Este es el fallo, antes de leerles la parte más relevante, el fallo que creo que tuvo más repercusión mediática, que salió el domingo posterior a la entrada en vigencia de este DNU, donde se declaraba inaplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando la continuidad de la educación presencial dentro de la ciudad. Entre los considerandos que vi o que considero más relevantes, hay uno que dice que corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y conforme lo expuesto en las facultades dispuestas en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2º, párrafo 3º del DNU 241 y ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud 1/21. Se entiende que es norma administrativa de naturaleza local de la ciudad. En el caso se encuentra seriamente comprometido el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda a sus planteos. El Estado federal establece, reconoce y garantiza la autonomía provincial y de la ciudad autónoma, reservándose ciertas materias sobre las cuales dichas jurisdicciones locales han delegado al Estado Nacional. La educación no es una de ellas, dice el fallo en una de sus partes más relevantes. Por último, tenemos un quinto fallo, que es un habeas corpus, donde se le ordena al Congreso Nacional dictar una ley que regule todos los aspectos que estamos viendo. Entre los considerandos establece que no es posible descartar que la acción de habeas corpus ajuste al supuesto de procedencia del instituto que contempla el artículo 3º, inciso 1 de la ley 23.098, toda vez que las restricciones que surgen del DNU 235 del 2021 involucran derechos fundamentales garantizados
por la Constitución Nacional a través de los artículos 14, 15 y 18 y por instrumentos internacionales, artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 8 y 25, artículos 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, entre otros. Bueno, y ahora voy a hacerles algunos comentarios respecto al fallo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional de Poder Ejecutivo sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Y antes de adentrarme en algunas cuestiones relevantes, me tomé el atrevimiento de compartir con ustedes algunos tópicos que creo que merecen ser resaltados de ese fallo y que creo muchos de ellos ya lo hemos visto a lo largo de los encuentros de tanto el anterior como a través de esta charla y lo que vendrá luego. Se me ocurrió anotarles, obviamente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestión abstracta, decreto de necesidad y urgencia, educación, emergencia sanitaria, establecimiento educativo, federalismo, pandemia y poderes concurrentes. Ahora vamos a ir viendo, voy a, si me lo permiten, un segundo, quiero salir, ¿cómo salgo de la pantalla? ¿Cómo salgo de la pantalla? Escape, profesor. Ya salí, bueno, muchas gracias. Yo les voy a compartir algunos conceptos que me parecen relevantes respecto a la temática del corte. En primer punto, respecto al examen de legalidad del artículo 10º infine del DNU 235 y a partir de su modificatoria, el 241, como veníamos viendo, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la ciudad deja al descubierto que en este caso el Estado federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulte ajena. 2. El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender el dictado de clases educativas presenciales en todos sus niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien las provincias y la ciudad autónoma guardan subordinación con el Estado federal en ciertos ámbitos, esa subordinación se verifica en los estrictos términos de la Constitución Nacional. No se trata, por tanto, de una subordinación indeterminada, sino limitada por el mismo texto de la norma fundamental. Tanto la autonomía de la ciudad autónoma para definir la modalidad educativa como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional. La conformación territorial formulada por el decreto 125 del AMBA, citado, más allá de su pertinencia estratégica, no tiene la virtualidad de alterar las potestades constitucionales reconocidas a los diversos componentes del Estado federal y de que forman parte de tales áreas. La previsión del AMBA como un área susceptible de adopción de políticas específicas en materia epidemiológica por el Estado Nacional a través del artículo 3 del DNU 125 no puede ser entendido como la constitución de una región en los términos del artículo 124 de la Constitución Nacional, ni pueden implicar una alteración de las potestades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Congreso Nacional para promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo a las regiones. Artículo 75, inciso 19 de la Constitución, con el debido respeto de las atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas. Las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales, sino tampoco invadir el ámbito de competencia de las provincias y de la ciudad autónoma.
En caso que esta contradicción ocurra, al verificarse el ejercicio de una atribución a extramuros de la Constitución Nacional, no podría válidamente concluirse la prevalencia de la norma federal en los términos de los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional. Los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional pueden resultar violados tanto cuando el desborde competencial provenga del ejercicio de la autoridad local como cuando provenga del ejercicio de la autoridad nacional. Inconstitucionalidad ascendente o descendente. De ello se deriva que la prevalencia del derecho federal se encuentra condicionada a que el ejercicio de la potestad normativa nacional haya sido encauzado dentro de las pautas formales y sustanciales exigidas constitucionalmente. Entre ellas, el reparto de competencias estatuido por la misma norma. Los principios de buena fe y lealtad federal que, en la arquitectura constitucional argentina, subsisten tras la coordinación y concertación entre los distintos estamentos de gobierno, nación, provincia, ciudad de Buenos Aires y municipio, exigen concluir que el no cuestionamiento ante la Corte Suprema de otras normas adoptadas por el Estado Nacional en el marco de la pandemia COVID-19 no pueden ser entendidas de tal manera que implique derivar el consentimiento del actor de la disposición cuya invalidez constitucional se ha planteado en los presentes, o la renuncia por parte del gobierno de la ciudad a atribuciones que, en cuanto reconocidas a ella en virtud de su estatus constitucional, resultan irrenunciables. La distribución de competencias en un Estado federal y la complejidad de aspectos que pueden converger en una misma realidad exigen que el preciso deslinde de competencias se haga atendiendo cuidadosamente a las circunstancias de cada caso. Las normas adoptadas por la autoridad nacional no solo no debe contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales, sino tampoco invadir el ámbito de competencia de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El hecho que el estricto acatamiento de los plazos procesales propios del juicio sumarísimo hayan superado el breve plazo de vigencia temporal del DNU 241 del 2021 impugnado, no resulta óbice para que la Corte Suprema emita pronunciamiento, pues no se trata solo de ponderar una decisión temporal y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino. Dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, la Corte entiende que su pronunciamiento no solo sea inoficioso, sino que se debe orientar desde lo jurídico, no desde lo sanitario, decisiones futuras. La decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación en el DNU 241, al disponer la suspensión de las clases en la Ciudad de Buenos Aires entre el 15 y el 30 de abril de 2021, de manera unilateral y directa, configura una intromisión durante ese periodo en las facultades que corresponden al gobierno autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigir el funcionamiento de su sistema escolar y resulta por ello contrario a la Constitución Nacional, del voto del doctor Rosenkrantz. Dado que lo que se encuentra en juego es la organización y funcionamiento del sistema educativo a nivel local, no basta la mera invocación del bienestar general para sustentar una norma nacional como el DNU 241. La consideración invocada por el Estado Nacional, que podría estar ligada al bienestar general, ha sido nuevamente que la modalidad de dictado de clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tendría un impacto interjurisdiccional, pero no excede lo meramente conjetural. La obligación de respetar y acatar el proyecto de República Democrática que establece la Constitución abarca a todas las autoridades de la nación sin distinciones. La emergencia no nos libera del poder regulativo del Estado. Las autoridades deben encarar la responsabilidad de atender los problemas que ella plantea dentro de los límites formales y sustanciales que le impone la Constitución. La definición de un territorio como el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, por parte de la Nación no basta para sujetarlo a la jurisdicción federal. Nada de lo dicho en la sentencia en relación a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires pone en duda las potestades del Gobierno Nacional para tomar medidas de alcance general y uniforme con la finalidad de combatir la pandemia. El análisis se limita a resolver la cuestión de qué autoridad resulta competente para adoptar medidas sanitarias con efectos circunscriptos al interior del sistema educativo de cada jurisdicción, a la luz de las consideraciones brindadas por el propio Estado Nacional al justificar el decreto impugnado.
La Ciudad de Buenos Aires y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas conforme con la disposición de la Ley 26.206, la Resolución 387 de 2021 del Consejo Federal de Educación, priorizando la apertura y la renovación de las clases presenciales durante la emergencia sanitaria. El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias. Ley 26.206, estableciendo las bases, pero no puede normalmente sustituirlas ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente. El bloque de constitucionalidad establece un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de la persona. Y por último, en materia de educación, cuando no hay acuerdo, es competencia de la ciudad autónoma de las provincias adoptar este tipo de decisiones específicas, concluye la Corte, entre los considerandos que considero más relevantes. Sé que este fallo nos va a dar mucha tela para cortar, seguramente vamos a poder compartir algunas impresiones de parte de ustedes al final de este encuentro, porque realmente creo que algunos de los considerandos que les he compartido, como mínimo son polémicos y dejan mucha tela para cortar a futuro, dado que en muchos casos se aleja de la histórica doctrina de la Corte, en especial, y esta es mi opinión personal, sobre la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Bueno, con esto yo voy a dar por finalizada mi alocución. Le voy a ceder la palabra al doctor Fabris y como les dije recién, al final pueden hacer preguntas o podemos debatir algunos de los ítems que fuimos compartiendo en esta charla. Bueno, doctor Fabris, te cedo la palabra. Bueno, doctor Caro, gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, también les voy a compartir un contenido. A ver, segundo. A ver, vos, por favor, si se puede ver. Todavía no se ve, Ricardo. No, a ver, vamos a verlo de vuelta. A ver. Díganme ustedes, ahí estoy en... Ahí se empezó a ver. Perfecto. Bueno, ahí se puede ver. Bueno, a ver. Bueno, está medio lento todo. Bueno, ¿se está viendo bien? Correcto, profesor, ¿Me adelante. escuchan bien? Bien, bueno. Vamos a un poco lo que, como comentó el doctor Caro originalmente, la idea de esta segunda parte de la charla es ver un poco la dicotomía que hubo entre lo que ocurrió y vivimos el año pasado en cuanto a la que arrancó en la fase 1, diría fase 2, también según algunos también opinan así, en el caso del aislamiento social preventivo obligatorio, cómo fuimos pasando ya a mitad de año al distanciamiento y lo ocurrido, digamos, después de y comienzo de año, donde hubo ya un cambio frente a esta segunda ola y donde se dictaron ya los DNU con una denominación como nuevas medidas de prevención. Bueno, quería hacer un poco recordar que, bueno, el famoso 297 que comenzó con nuestro aislamiento, que se acuerdan que es posterior a la ley del año de fines de 2019, el 27541, después ampliada por el decreto 260, y finalmente lo que ocurrió el
19 de marzo del año pasado, en que se dictó el decreto 297. Este decreto tuvo distintas prórrogas durante el año pasado y hasta a diciembre del 2020 habíamos llegado ya al DNU 1033 y en este formato, digamos, de acto administrativo, de reglamento, de acto administrativo de alcance general me refiero, fue prorrogado también en el año corriente hasta el DNU 267, más o menos siguiendo el mismo formato, ¿no? Solamente también para recordar en cómo estábamos antes, y voy ya a arrancar no tanto para atrás en el aislamiento, sino ya en la época del distanciamiento, ocurrido a partir de mediados de año, si bien en algunos casos como en el AMBA, esto lo tuvimos hasta el mes de noviembre, regía el sistema de distanciamiento social preventivo y obligatorio, vulgarmente conocido como DISPO, en las distintas zonas del país, es decir, esto estaba focalizado por zonas, cuando hubiera tres requisitos. El primero era que los sistemas de salud tenían que tener capacidad suficiente para dar respuesta a la demanda sanitaria. Es lo que vulgarmente en los medios se comenta como había que tener camas suficientes. Como segundo requisito, no tener una transmisión comunitaria sostenida del virus, es decir, que se mantuviera en el tiempo. Y el tercer requisito era el famoso tema del cociente, teníamos lo siguiente: el total de casos confirmados de las últimas 2 semanas, hoy se habla de 14 días, de las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas, y el total de los casos confirmados correspondientes a las 2 semanas previas tenía que ser inferior a 0.8. Si el indicador se encontraba entre el 0.8 y el 1.2, se consideraba que había una evolución estable. Si era superior a 1.2, se consideraba una evolución en aumento, y si era inferior al 0.8, se consideraba que la evolución estaba en descenso. No era necesario cumplir este requisito si el cálculo no se podía hacer porque había una escasa o nula cantidad de casos. Eso es en comunidades muy, muy pequeñas. Bueno, en aquellos aglomerados urbanos, entonces, que no se cumplan con los 3 requisitos, las autoridades sanitarias, tanto nacional como provincial, harían una evaluación y decidirían en forma conjunta si se aplicarían las normas o del distanciamiento o del aislamiento. Bueno, en este año, el día 27 de febrero de este año, se dicta el DNU 125 del 2021. Ustedes recuerdan cuando vimos esto el año pasado, yo generalmente, si bien lo hablamos en las distintas clases de manera actualizada, íbamos punteando las distintas zonas del país en que habían quedado en sistema de aislamiento, digamos que era el que menos que queríamos tener, digamos siempre, incluso hasta diciembre de este año, hubo algunas pequeñas comunidades así muy aisladas en distintas zonas del país en que se mantuvieron en el aislamiento. Pues bien, casi terminando febrero de este año, ningún aglomerado de las provincias argentinas se hallaba en el aislamiento. O sea que para ese momento todo el país estaba en un sistema de distanciamiento social y obligatorio. Bueno, este DNU, el 125, es prorrogado por el 168, que rige desde comienzos de marzo, mediados de marzo, perdón, hasta el mes de abril del 2021. Les vuelvo a recordar que ningún aglomerado
estaba alcanzado por el aislamiento. Y aquí les solamente menciono el tema de la fecha de Pascuas del año, del corriente año, que ocurrió en el domingo 4 de abril, y donde, digamos, tuvo un pico muy alto el tema de la segunda ola y donde todo también jurídicamente empieza a cambiar. Piensen que estábamos todavía en un sistema, digamos, de distanciamiento y de golpe, esto es un hecho que, digamos, modificó la situación jurídica en general, en medio de las Pascuas, donde todo el mundo tomó un fin de semana largo, hubo grandes aglomeraciones, empiezan a ver los cambios. Bueno, pero volvamos un poco a dónde estábamos en ese momento. Hasta el momento en que hubo este cambio, digamos, de aspectos legales, las personas que vivían en los lugares donde había distanciamiento social no podían circular fuera del límite de su departamento sin un certificado de circulación que les permitía trasladarse, cosa que aún lo estamos manteniendo también. En atención a las condiciones y a la evaluación del riesgo, las provincias, y también, bueno, cuando mencionamos las provincias siempre incluimos a la Ciudad de Buenos Aires, podían dictar normas para limitar la circulación, ya sea por horarios o por zonas, o sea, dentro de un mismo distrito o partido o departamento se podían dividir zonas con el fin de evitar situaciones que podían favorecer la propagación del virus. Estas medidas tenían que ser temporarias, fundadas y debían contar con la aprobación de la autoridad sanitaria provincial, si bien acá dice jurisdiccional, ¿no? Las autoridades de las provincias y de capital federal o CABA podían disponer el aislamiento de las personas que ingresaran a sus jurisdicciones provenientes de otras provincias argentinas cuando las mismas revestían condiciones de casos sospechosos, obviamente lo mismo cuando el caso era confirmado de COVID, o cuando se presentaran síntomas, que eran, digamos, bastante amplios, aún no lo son, que, digamos, manifestaran la existencia de un contacto estrecho de quienes padecían la enfermedad. Es decir, alguien intentaba ingresar en un automotor, tenía un caso confirmado y el resto, aunque no tuviera la detección del virus SARS-CoV-2, se lo consideraba contacto estrecho. Se mantenían estas reglas generales, o sea que ya todos conocemos, mantener entre entre dos personas la distancia de 2 metros, utilizar tapabocas, higiene constante en las manos, toser en los pliegues de los codos, desinfección de superficies, ambientes ventilados, que creo que eso fue lo fundamental, y dar estricto cumplimiento a los protocolos que tenían cada actividad, las cuales estaban aprobadas por las autoridades sanitarias provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. En cuanto a las actividades económicas, solo podían realizarse actividades industriales en tanto se pusiera un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria o de la Ciudad de Buenos Aires que contemplara las recomendaciones e instrucciones de la autoridad, de estas autoridades, ¿no? Y en el uso de superficies cerradas se permitía como máximo un aforo del 50%. Esto siempre lo controló la Jefatura de Gabinete de Ministros, que podía modificar esta situación de acuerdo a cada lugar. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el coeficiente de ocupación en las actividades gastronómicas tenía un máximo del 30% del aforo, esto sí con relación a la capacidad máxima habilitada por el establecimiento, es decir, aquí no se consideraba la superficie, sino la cantidad, por ejemplo, en un restaurante, la cantidad de mesas habilitadas, ¿no? Los ambientes obviamente debían estar ventilados. Quedaba prohibido en todos los casos, en cuanto a las actividades económicas, la reunión de personas en momentos de descanso, esparcimiento, comidas o cualquier tipo de actividad en espacios cerrados sin el cumplimiento de la distancia de 2 metros. Y la parte empleadora debía adecuar turnos de descanso, espacios y controles necesarios. Esto en realidad, en la práctica, lo que ocurrió fue que
digamos, comedores, tanto de establecimientos comerciales o industriales, se cerraron. Digamos que cada persona debía aislar sus escritorios y todo el momento de descanso, de comidas, se realizaban dentro de los propios escritorios o despachos de esas actividades, ¿no? En cuanto a las actividades deportivas, artísticas y sociales, en los lugares donde estaba el distanciamiento preventivo y obligatorio, se podían realizar actividades deportivas con determinados requisitos. Las actividades artísticas y deportivas, en cuanto a que no tuviéramos más de 10 personas para intervención, y cuando estaban en lugares cerrados, para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debía limitar la densidad de ocupación de espacios, salas de reunión, oficinas, comedores, una cada dos personas, pudiendo utilizar la reserva de espacio de turnos. La autoridad provincial también iba a tener un control con la finalidad de prevenir la circulación de virus. Bueno, en cuanto, siguiendo las actividades deportivas, artísticas y sociales, la autoridad provincial exigía estos requisitos. Los protocolos debían cumplir con los requisitos mínimos indicados por el Ministerio de Salud de la Nación. Se podían establecer horarios, días y otros requisitos individuales. ¿Cuáles eran las actividades prohibidas? Bueno, en la instancia del DISPO quedaban prohibidas las siguientes actividades: eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, cualquiera fuera la cantidad de concurrentes, salvo el grupo del convivio en el domicilio. O sea, esas personas sí no tenían inconveniente, y la infracción era lo que ocurrió siempre con todos los decretos, desde que arrancó el 297, se determinaron los delitos de los artículos 105 y 239. En cuanto a los eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos, se trataba de evitar la reunión de más de 10 personas. Y en general era preferentemente dispuesto que esto ocurriera en lugares abiertos, respetándose siempre el distanciamiento. La práctica de cualquier deporte en que participaran más de 10 personas, que no permitiera el distanciamiento, también estaban prohibidas, y en la Ciudad de Buenos Aires no podían realizarse actividades en espacios cerrados. El turismo estaba vedado. En ese momento aún estaba en el tema de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades, y si bien había una cierta apertura, cines y teatros siempre estuvieron, y el servicio público de transporte solamente para con personas consideradas esenciales. La Ciudad de Buenos Aires, el servicio público de transporte de pasajeros solo podía ser utilizado por los esenciales, y los trabajadores de los sectores públicos, en principio se evitaba que concurrieran, de hecho muchos lo han hecho por turnos, y debían en por lo posible realizar sus tareas desde el lugar donde cumplían el distanciamiento, de acuerdo a lo establecido la autoridad jerárquica. El jefe de gabinete, como siempre ocurrió en todos los casos, podía autorizar excepción. Los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podían solicitar las excepciones cuando generalmente eran requeridos por sus vecinos, y estas excepciones debían ser elevadas a tratamiento por parte de los que las necesitaban, y a su vez los gobernadores al jefe de gabinete, mediante protocolos. O sea, la autoridad y la Autoridad Sanitaria Nacional, esto es decir, el Ministerio de Salud de la Nación, debía intervenir en la autorización. Bueno, ¿qué ocurría con los denominados cambios de situación? En cambio, que un lugar donde regía el distanciamiento no cumplía los parámetros sanitarios, se debía informar por parte de las autoridades provinciales esto al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo estaba facultado para disponer que en ese lugar que estaba en distanciamiento pasara al aislamiento. Y, contrariamente, si una localidad donde regía el aislamiento comenzara a cumplir con los parámetros, la autoridad podía pedir el pase al distanciamiento.
El jefe de gabinete podía en cualquier momento dejar sin efectos las excepciones al distanciamiento cuando se detectara una alarma sanitaria. Bueno, siempre estuvo en tema y aún subsiste los famosos casos de las personas con riesgo, si bien hasta hace un tiempo, esto está igual ahora en duda con el dictado del 241, se permitió mediante una resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo que aquellas personas que tuvieran una primera dosis de alguna vacuna pudieran ser convocadas a trabajar. Pero como el tema de la vacunación por COVID no es obligatorio, digamos, es muy difícil hoy a los particulares, a los empleadores particulares, cuando alguien no quiere vacunarse, pese a que hay una norma que iría de la obligatoriedad, si bien esto doctrinariamente está discutido, de hecho la ministra de Salud de la Nación sostiene que la vacunación por COVID no es obligatoria, seguimos teniendo el tema de las personas en riesgo. ¿Cuáles son estas personas? Bueno, los trabajadores mayores de 60 años, las trabajadoras embarazadas, los trabajadores incluidos en los grupos de riesgo que define el Ministerio de Salud de la Nación. Estos grupos que señala el Ministerio de Salud de la Nación son las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o EPOC, enfisemas congénitos, displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrosis quística, asma moderado o severo, enfermedades cardíacas, insuficiencias cardíacas, enfermedades coronarias, valvulopatías, cardiopatías congénitas, todas las inmunodeficiencias las personas diabéticas y también aquellas personas con insuficiencias renales crónicas en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis, por lo menos de acuerdo a certificaciones médicas, en los próximos 6 meses. Bueno, todas estas personas de riesgo, los trabajadores del sector privado mayores de 60 años, las embarazadas y los grupos de riesgo mencionados, están exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del distanciamiento. Si bien ya les comenté esta dicotomía que hay en este último tiempo a raíz del dictado de resoluciones de ciertos ministerios, y pese a la no obligatoriedad, por lo menos así sentada de la vacuna para prevenir el virus SARS-CoV-2, estas personas recibirían entonces una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración y los trabajadores deberían continuar efectuando sobre la remuneración imponible los aportes y contribuciones a estas personas. Bueno, las infracciones ya las hemos hablado en clases anteriores, en reuniones anteriores, es siempre la infracción a los artículos 205, 239 y concordante del Código Penal, y el Ministerio de Seguridad, y también los órganos provinciales que hacen a la par, debían disponer la extensión de vehículos, retenerlos. Bueno, si bien esto en realidad nunca no ha ocurrido, por lo menos salvo en unas primeras etapas, ¿no? Bueno, aquí tenemos cuáles son las infracciones de las que estábamos hablando: la violación de las medidas dispuestas por la autoridad competente para impedir una epidemia, y el caso del 239 es el que resistiera o desobedecer a un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones o a las personas que prestaran asistencia o requerimiento. Bueno, en ese sistema, ¿cuáles eran el sistema que llamamos ASPO-DISPO? ¿Cuáles eran, digamos, un poco las diferencias, ¿no? Las medidas de cuarentena fueron graduadas en 5 fases, dependiendo, ya les decía, la propagación del virus o el tema de la velocidad de contagio. Bueno, en la primera etapa, que es el denominado ASPO estricto, o como vivimos a comienzos de la pandemia, era un sistema de total sanitaria donde se buscaba reducir al máximo la circulación de personas. Recuerdan ustedes que solamente se podía salir en forma mínima, estaba prevista para casos de alta contagiosidad y se impuso a partir del 20 de marzo y se mantuvo hasta abril. Después empezó a morigerarse.
Después tenemos una fase 2, que hoy en realidad es la que se considera que actualmente rige. Cuando se habla de ASPO, estamos siempre hablando de fase 2, nunca se volvió, digamos, a la fase 1, donde se buscaba reducir razonablemente la circulación de las personas y los contactos estrechos entre las mismas ante la falta de vacunas. La fase 2 mantiene el aislamiento, pero amplía actividades de hacer funciones exceptuadas a la obligación de permanecer en el domicilio. Tenemos después, finalmente, la fase 3 o ASPO con segmentación geográfica. La fase 3 mantiene el ASPO, pero contempla la posibilidad de segmentar geográficamente la situación sanitaria con el fin de establecer departamentos, municipios, ciudades que puedan funcionar en bases distintas. Ustedes verán, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cómo esto está, digamos, se va de la fase 2 a la fase 5. Se amplía la cobertura de transporte público y permite nuevas actividades. La fase 4, que ya pasamos al distanciamiento, es una reapertura progresiva, empezó a regir a partir del decreto 605 del 2020 y da inicio a este distanciamiento que estábamos explicando recién y que incluso llegó hasta el 2021, ¿no? ¿Sí? Y sigue prohibida la concurrencia a establecimientos, en algunos casos en ese momento. Por fin teníamos la fase 5, que es digamos, una segunda etapa de la fase 4, donde, digamos, aún estamos permaneciendo en muchos lugares, y aquí pongo fecha y un signo de pregunta: ¿hasta cuándo durará esto o terminará esto? Y creo que el hecho ya fáctico sería no solamente que se encuentre la vacuna, perdón, o cura definitiva, sino que estemos en una vacunación, digamos, más ampliada, como está ocurriendo de a poco en otros países, que ya incluso están muy avanzados, o nosotros que ya estamos llegando a una mayor vacunación. Bueno, voy acelerando un poco porque quisiera terminar los horarios previstos. Bueno, si bien esto es lo que ya estábamos viendo, cada provincia ingresó al DISPO durante el año pasado, se flexibilizaron temas como reuniones sociales en domicilios privados, encuentros al aire libre, y incluso en Capital Federal o en el AMBA ya estaba la posibilidad de hacerlo en bares y restaurantes, ¿no? Se permitieron actividades grupales en forma amateur, había ya más clases presenciales, se habían habilitado algunas universidades, se volver en turnos a clases presenciales. Los eventos públicos con capacidad limitada y con protocolos sanitarios también estaban previstos. Los eventos, y hasta llegar bueno, por fin estamos llegando ahora a lo que fueron las nuevas medidas de prevención o la etapa en que nos encontramos ahora, y que la idea es, digamos, ver en qué diferenciación tenemos con lo ocurrido en el año pasado. Bueno, a partir del DNU 235, que después, bueno, fue modificado por el 241, yo lo menciono solo porque en realidad también el 241 modifica a este DNU, que rige a partir de abril, es decir, con posterioridad a las Pascuas. Estamos en un sistema de nuevas medidas de prevención porque ya, digamos, con posterioridad a las Pascuas vivimos este tema de la segunda ola. Este DNU rige actualmente se encuentra prorrogado mediante el que es hoy el 287 del 2021, que tiene vigencia hasta este viernes, es decir, con posterioridad a la charla que estamos teniendo hoy. ¿Qué distinciones tiene? Bueno, en principio se mantienen las reglas de conducta generales y obligatorias que rigieron antes, es decir, se deben mantener la distancia de 2 metros, utilización de tapabocas, ventilación de ambientes, higiene y toser con el pliegue del codo. Hasta ahí estamos en una ratificación
de medidas de lo que era digamos, la etapa de ASPO-DISPO, ¿no? ¿Qué actividades están suspendidas en todo el territorio nacional? Viajes grupales de egresados, jubilados y jubiladas, de estudios para viajes de estudio, viajes para competencias deportivas no oficiales, grupos turísticos y grupos para actividades recreativas y sociales. Las excursiones autorizadas deberán realizarse de acuerdo a protocolos y a normativas vigentes, debiendo efectuarse en transportes que permitan mantener ventilación. Las actividades sociales también se mantienen en los domicilios particulares, están prohibidas las de más de 10 personas, exceptuando los convivientes. Bueno, aquí lo que hablaba el doctor Caro en su charla precedente, ¿qué actividades suspendidas por zonas? Bueno, a raíz de tenemos el tema de las clases presenciales, la modificación del 241 y el 235 en el artículo 10 señalaba que en el ámbito de la metropolitana de Buenos Aires, según estaba definido en el artículo 3 del decreto 221, estaban suspendidas el dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles hasta el 30 de abril del pasado, ¿no? Inclusive, todo lo que motivó toda la jurisprudencia que acabamos de ver en la clase precedente. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que rige ahora y cómo son los sistemas que en vez de tener un sistema de ASPO estricto, ASPO restringido, cómo lo trata hoy a partir del nuevo decreto 235? Bueno, ahora se habla de riesgo epidemiológico sanitario bajo. ¿Cómo está definido? Está definido de esta manera. La razón de casos, siempre volvemos al tema del cociente, es entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días, no 2 semanas como se hablaba antes, y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos. Y en ese caso siempre estamos en el cociente del 0,8. ¿Ven cómo seguimos con los mismos cocientes, un poco el mismo sistema, pero con una distinta, digamos, redacción? La incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes también debe ser inferior a 50 casos. Después tenemos el riesgo epidemiológico sanitario medio. Bueno, aquí la razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, debe encontrarse entre el 0,8 y el 1,2. Y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes debe estar entre 50 y 150. Uno solo de los indicadores, razón o incidencia en los últimos 14 días, que se encuentra en riesgo medio y en riesgo alto, con excepción de aquellos casos en que la incidencia sea igual o superior a 250, en cuyo caso podrían ser considerados, es decir, con que uno de los dos indicadores, que el riesgo pasa a riesgo sanitario alto. Así llegamos a este riesgo epidemiológico alto. Aquí la razón de casos definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos tiene que ser superior a 1,20 o 1,2. Y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes tiene que ser superior a 150. Y en aquellos que en los últimos 14 días se hubiesen estabilizado en aumento de casos, lo cual implica disminuir la razón de casos de 1,20 o más a una razón que se encuentre entre 0,8 y 1,20 y presenten una incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, superior en este caso a 2,50. También tenemos la situación de alarma epidemiológica sanitaria que tiene lugar cuando en los grandes aglomerados urbanos o departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes serán considerados en situación de alarma
cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea igual o superior ya a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de camas de terapia intensiva, perdón, sea mayor a 80%. Bueno, aquí en el caso del 287, que es el que rigió hoy el artículo 22, señala que en los aglomerados urbanos que se encuentran en situación de alarma, y cualquier lugar que supere los 300.000, queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas las modalidades. En el caso de los establecimientos gastronómicos, el horario de funcionamiento será entre las 6 y las 19 horas, y solo se podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. Entre las 19 y las 6 horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto, o sea, delivery, y también las modalidades de retiro, también se llama take away, siempre que esta última se realice en cercanía, es el horario en que se encuentran limitados. Y la restricción en los casos de las zonas de alarmas rige desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente. ¿Cuáles son las facultades locales? Bueno, los gobernadores de las provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el decreto 287. En este caso, ya lo hemos también hablado, porque se considera delegados naturales del gobierno federal, conforme reza el artículo 128 de la Constitución, sin perjuicio de otras medidas que pueden adoptar las provincias, la ciudad autónoma y los municipios en ejercicio de sus competencias propias. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, para ejemplificar un poco cómo ellos están aplicando hoy el artículo 287, durante este fin de semana, por ejemplo, salió una resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se considera la fase 2, municipios están en fase 2, como situación de alarma epidemiológica sanitaria, es decir, aquellos con más de 300.000 habitantes. La fase 3, municipios que tienen menos de 300.000 habitantes, pero no cumplen los requisitos, digamos, o sea, están en los requisitos que hablamos previamente, y se los considera de alto riesgo epidemiológico y sanitario. La fase 4, que son municipios de riesgo epidemiológico sanitario medio, donde se encuentran la mayoría del interior de la provincia de Buenos Aires, y después tenemos municipios, digamos, con muy poca población, donde tenemos la fase 5, así lo denomina, también siguen como un poco siguiendo este sistema de fases, así lo denomina esta resolución del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, provincial, riesgo epidemiológico sanitario bajo. Bueno, con esto la idea fue dar un parámetro de cómo estaba la situación actual y cómo lo venían implementando las distintas autoridades locales en esta nueva etapa de medidas de prevención. Así que con esto, digamos, terminaríamos este punto. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta o alguna reflexión para hacer respecto a los temas que fuimos tratando, no solo en este encuentro, sino también en el anterior, a los fines de que podamos dilucidar alguna cuestión oscura o poco clara que les haya quedado. Así que estamos abiertos a escucharlos. Bueno, si nadie tiene ninguna duda o consulta que quiera hacernos, no sean tímidos, pregunten.
Las críticas también son bienvenidas. Está bien. Bueno, con esto, si nadie tiene alguna consulta o duda al respecto de nuestro curso, nos vamos a ir pidiendo y desde ya agradeciéndoles a ustedes la atención brindada, el tiempo que nos han dedicado a escucharnos y por sobre todo esperando que les haya hecho algún aporte a su conocimiento y a su expertise a los fines que puedan ir, digamos, usándolo tanto en el quehacer diario, en la vida cotidiana y en el ejercicio profesional. Así que de mi parte me despido y reitero el agradecimiento al tiempo que nos han brindado para escucharnos. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias a todos. Agradecemos desde la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario la disertación de ambos profesores en este final del seminario Pandemia y Derechos Humanos en la República Argentina, sus efectos jurídicos en el marco de la emergencia sanitaria. Lo único que restaría contarles es que para el día 31 de mayo vamos a tener disponibles ya los certificados y los van a poder descargar, que es de autogestión, directamente lo descargan desde la página de la red latinoamericana, que es reddhh.org, redderechoshumanos.org. Ahí van a poder encontrar entonces a partir del día 31 de mayo los certificados de las personas que han asistido a este seminario. Muchísimas gracias, profesores, muchísimas gracias al auditorio, será hasta un nuevo encuentro. Gracias a todos, hasta luego. Bueno.